Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Es una frase que evoca imágenes de ángeles, milagros e intervención divina. En las manos del político argentino Javier Milei, se ha convertido en un grito de guerra, un símbolo de esperanza y una fuente de bastante controversia. Pero antes de que fuera coreada por libertarios en Buenos Aires, esta potente frase resonaba en las páginas de la Biblia. La frase se origina en el libro de los Macabeos, una historia de rebelión, fe y resistencia contra viento y marea. En este texto antiguo, un pequeño grupo de rebeldes judíos, liderados por Judas Macabeo, desafió el poder del imperio seleucida. Superados en número y en armas, los macabeos pusieron su fe en un poder superior. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, proclama el libro de los Macabeos, sino de las fuerzas del cielo. Esta declaración de fe se convirtió en una fuente de inspiración para los macabeos, quienes finalmente triunfaron sobre sus opresores. La frase sirvió como recordatorio de que incluso frente a desafíos aparentemente insuperables, la fe y el favor divino podían inclinar la balanza. Siglos más tarde, Milei, un autoproclamado anarcocapitalista, se apropiaría de esta antigua frase, inyectándola en el corazón del panorama político argentino. Pero ¿cómo una frase arraigada en la guerra religiosa llegó a representar los ideales del libre mercado y un gobierno limitado? Esa es una historia que nos lleva desde los antiguos campos de batalla de Judea hasta las bulliciosas calles de la Argentina actual. Javier Milei no es el típico político, con su pelo revuelto, discursos encendidos, y su costumbre de gritar, ¡viva la libertad, carajo! Es un tipo que parece disfrutar de romper con lo establecido, ¿viste? Así que no sorprende que haya elegido un eslogan tan poco convencional como las fuerzas del cielo. La adopción de la frase por parte de Milei en 2021 al entrar en la arena política fue una genialidad de marketing. Inmediatamente lo diferenció de los eslóganes trillados y las promesas vacías de la clase política argentina, ¿entendés? Acá teníamos a un tipo, al parecer, que se conectaba con algo más profundo, algo espiritual, algo divino. El eslogan era más que una frase pegadiza, era una declaración de principios. Milei no solo se postulaba para un cargo, estaba liderando una cruzada, una batalla contra lo que él veía como las fuerzas corruptas del gran Estado. Las fuerzas del cielo se convirtió en su grito de guerra, un llamado a las armas para quienes compartían su visión de una Argentina más libre y próspera. El eslogan resonó con especial fuerza entre los jóvenes, que veían en Milei a un disruptor, un inconformista que no temía desafiar a los poderosos. Se convirtió en una insignia de honor, una forma de mostrar su lealtad al movimiento de Milei y su rechazo al status quo. Pero a medida que crecía la popularidad de Milei, también lo hacía el escrutinio de su mensaje y sus métodos. Para entender el atractivo de las fuerzas del cielo, primero hay que entender las bases ideológicas del pensamiento político de Milei. Milei se autodefine como un anarcocapitalista, un seguidor de la escuela austríaca de economía. Esta escuela de pensamiento, impulsada por pensadores como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, enfatiza la libertad individual, el libre mercado y un rol mínimo del gobierno. Para Milei, las fuerzas del cielo no son necesariamente ángeles o deidades, sino más bien la mano invisible del libre mercado. Él cree que cuando los individuos son libres de perseguir sus propios intereses sin interferencia del gobierno, el resultado es una sociedad más próspera y justa. En su opinión, la intervención del gobierno, ya sea en forma de regulaciones, impuestos o programas sociales, es una forma de tiranía que ahoga la innovación y frena el progreso. Las ideas económicas de Milei suelen ser descritas como radicales, incluso extremas. Aboga por la abolición del Banco Central de la República Argentina, la privatización de las empresas estatales y una drástica reducción del gasto público. Sus críticos argumentan que sus políticas beneficiarían a los ricos a expensas de los pobres y generarían malestar social. Pero para sus seguidores, el radicalismo de Milei es un soplo de aire fresco en un sistema político plagado de corrupción y mala gestión económica. Lo ven como una voz valiente dispuesta a desafiar el statu quo y a ofrecer una nueva y audaz visión para el futuro de Argentina.
Los pibes de Argentina crecieron a la sombra de crisis económicas, escándalos políticos y una profunda desilusión con la clase política, ¿viste? Son tecnológicos, están conectados globalmente y son muy conscientes de las limitaciones de los partidos políticos tradicionales del país. Para muchos de ellos, el mensaje de Milei de libertad individual, libertad económica y un rechazo al status quo tiene un atractivo poderoso. Las fuerzas del cielo, con sus connotaciones de intervención divina y lucha justa, resuena con esta sensación de frustración y anhelo de cambio. Se nutre de un deseo profundo de una fuerza, ya sea sobrenatural o política, que barra con el viejo orden y marque el comienzo de una nueva era de prosperidad y oportunidades. El mensaje de Milei es particularmente atractivo para los pibes, que constituyen una parte importante de su base. Estos jóvenes, a menudo de clase media, se sienten atraídos por el carisma de Milei, su masculinidad sin complejos y su promesa de volver a los valores tradicionales. Ven en él a un líder fuerte que puede restaurar el orden en lo que perciben como una sociedad caótica y feminizada. Los críticos de Milei argumentan que está explotando las ansiedades y frustraciones de los jóvenes, ofreciéndoles soluciones simplistas a problemas complejos. Advierten que su tipo de populismo libertario es una receta peligrosa para la inestabilidad social y económica, pero para los que bancan a Milei, él representa su mayor esperanza de un futuro mejor, un futuro libre de las cadenas del control gubernamental y el estancamiento económico. Sección 5. Intervención divina o movilización digital. Las fuerzas del cielo en redes sociales. En la era digital, un eslogan pegadizo vale su peso en oro en retweets. Y las fuerzas del cielo ha demostrado ser oro puro en redes sociales. Los seguidores de Milei, apodados mileinistas o leones, un juego de palabras con su apellido, se han volcado a Twitter, Facebook e Instagram para difundir su mensaje y movilizar apoyo. El hashtag #LasFuerzasDelCielo se ha convertido en un grito de guerra, apareciendo en memes, fan art e incluso merchandising. Los seguidores de Milei usan el eslogan para expresar su apoyo a sus políticas, compartir noticias y videos, y participar en debates online con sus detractores. El propio Milei es un usuario ávido de las redes sociales, y usa Twitter regularmente para atacar a sus oponentes, promover sus políticas e interactuar con sus seguidores. Su presencia online ha sido clave para construir su imagen y movilizar apoyo, particularmente entre los jóvenes que son más propensos a obtener sus noticias e información de las redes sociales que de los medios tradicionales. Sin embargo, el uso de las redes sociales por parte de Milei también ha generado críticas. Sus oponentes lo acusan de difundir desinformación, incitar al odio y crear un culto a la personalidad online. Señalan el tono, a menudo agresivo e incluso amenazante, de sus seguidores online como evidencia de los peligros de su retórica. Sección 6. El Estado como Leviatán. La retórica anti-Estado de Milei y el rol del eslogan. En el corazón del pensamiento político de Milei yace una profunda desconfianza hacia el Estado. Él ve al gobierno como una fuerza inherentemente coercitiva, una que infringe la libertad individual y ahoga el crecimiento económico. En su opinión, el Estado no es la solución a los problemas de la sociedad, sino el problema mismo. Las fuerzas del cielo, con su implícito rechazo a la autoridad terrenal, encapsula perfectamente la postura anti-Estado de Milei. Al invocar un poder superior, se posiciona como un campeón del pueblo, luchando contra un gobierno corrupto y opresor. Sus seguidores lo ven como un David moderno, enfrentándose al Goliat del gran Estado. La retórica anti-Estado de Milei es particularmente atractiva en Argentina, un país con una larga historia de mala gestión económica, corrupción política y exceso de poder del gobierno. Muchos argentinos se han desilusionado con la capacidad del Estado para resolver sus problemas, y son receptivos al mensaje de Milei de responsabilidad individual y gobierno limitado. Sin embargo, los críticos argumentan que la postura anti-Estado de Milei es ingenua y peligrosa. Señalan que el Estado juega un papel vital en la prestación de servicios esenciales, la regulación de la economía y la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad. Advierten que desmantelar el Estado, como propone Milei, conduciría al caos y a la desigualdad. Sección 7. Aleluya o herejía. Reacciones polarizadas a la retórica divina de Milei.
El uso del lenguaje e imágenes religiosas por parte de Milei ha generado fuertes reacciones, tanto de sus seguidores como de sus detractores. Sus partidarios lo ven como una señal de su autenticidad, de su disposición a defender sus creencias, y de su conexión con un propósito superior. Ven su invocación a las fuerzas del cielo como una fuente de inspiración y esperanza, una señal de que el cambio es posible. Sin embargo, para sus críticos, la retórica religiosa de Milei es una cínica estrategia para manipular a los votantes y explotar su fe para obtener beneficios políticos. Lo acusan de blasfemia, hipocresía, y de usar la religión como una cortina de humo para sus ideas económicas extremas. El uso del lenguaje religioso en la política siempre es controvertido, y el caso de Milei no es la excepción. Sus seguidores argumentan que simplemente está expresando su fe personal, mientras que sus críticos lo acusan de mezclar la Iglesia y el Estado. El debate sobre la retórica religiosa de Milei refleja una división social más amplia sobre el rol de la religión en la vida pública. Sección 8. Del púlpito a las urnas. El impacto del eslogan en el éxito político de Milei. No se puede negar que "las fuerzas del cielo" ha sido un eslogan político efectivo, ¿viste? Le ha ayudado a Milei a conectar con los votantes, movilizar apoyo y destacarse en una cancha política llena de gente. ¿Pero se tradujo esto en éxito electoral? En las elecciones legislativas de 2021, el partido de Milei, La Libertad Avanza, ganó un sorprendente 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, lo que lo catapultó al Congreso. Si bien es difícil cuantificar el impacto exacto de su eslogan, no hay duda de que jugó un papel importante en su éxito. El uso de las fuerzas del cielo por parte de Milei destaca el poder del lenguaje y el simbolismo en la política. Al aprovechar creencias religiosas y valores culturales profundamente arraigados, ha logrado conectar con los votantes a nivel emocional y construir un movimiento en torno a sus ideas. Queda por ver si el éxito de Milei puede sostenerse. Sus críticos argumentan que sus políticas son irreales e insostenibles y que su popularidad se basa en la bronca y la frustración más que en una visión política coherente. Pero por ahora, Milei y sus fuerzas del cielo son una fuerza a tener en cuenta en la política argentina, ¿eh? Sección 9. Cuando la religión se junta con la política. Una perspectiva global sobre los lemas basados en la fe. El uso que le da Milei a las fuerzas del cielo no es un fenómeno aislado, che. A lo largo de la historia, los políticos a menudo han invocado lenguaje e imágenes religiosas para conectar con los votantes, movilizar apoyo y legitimar sus reclamos de poder. Desde el derecho divino de los reyes hasta la retórica de la ciudad sobre una colina, del excepcionalismo estadounidense, los lemas basados en la fe han jugado un papel poderoso en la configuración del discurso político. En los últimos años, ha habido un resurgimiento de la retórica religiosa en la política, particularmente entre los movimientos populistas de derecha en todo el mundo. Desde el Brasil de Jair Bolsonaro hasta la India de Narendra Modi, los líderes invocan cada vez más la identidad y los valores religiosos para atraer a los votantes y consolidar el poder. El uso de la retórica religiosa en la política suele ser un arma de doble filo, ¿viste? Por un lado, puede ser una herramienta poderosa para unir a la gente en torno a valores compartidos e inspirarlos a la acción. Por otro lado, se puede usar para dividir a las sociedades por líneas religiosas, demonizar a los oponentes y justificar la discriminación y la violencia. El desafío para cualquier democracia es encontrar la forma de acomodar la expresión religiosa en la plaza pública, sin permitir que socave los principios del pluralismo, la tolerancia y la separación de la Iglesia y el Estado.